if you win it, toxic gold is in a minute. Where's the real stuff in life? To cling to love is the answer. Someone to love is the answer. Once you've found her, build your world around her. Make someone happy. Make just someone happy. And you will be happy too. Buenas tardes, bienvenidos, muchas gracias por vuestra presencia. Hoy contamos con un conferenciante con un tema muy fresco, muy veraniego, que nos va a hablar precisamente de los helados, de cómo la nieve se convirtió en placer. Es Federico García Díaz, que nació en la provincia de Burgos, pero su actividad profesional la ha desarrollado en la provincia de Alicante, primero como técnico de turismo en la ciudad de... Perdón, que no hemos puesto el micrófono. ¿Se oye? Muy bien. Como técnico de turismo en la provincia de Alicante, pero pronto deja el turismo y conoce a un grupo de artesanos heladeros y con ellos va a unirse con ese grupo y formar parte de una fundación de helados artesanos a través del grupo de helados Alacant. No solamente desarrolla su actividad profesional de trabajo, sino también que es capaz de llevar a esa sociedad, a Helados Alacant, a la cumbre del ranking nacional de helados. Siempre hemos conocido todos, ¿verdad?, Helados Alacant. No solamente hace esa actividad profesional, sino que también él interviene en la fundación, en la creación de una fundación de helados artesanos o de heladeros artesanos. Y lleva también, o entra a formar parte de la creación de un museo, el primer museo nacional del helado que está en la provincia también de Alicante, en San Vicente del Raspeig. Ha publicado un libro interesantísimo que también ha traído ahora para que todos lo podamos, el que queramos adquirir, como ya os he hablado del título, de cómo la nieve se convirtió en placer, y creo que es ahora vamos a escuchar precisamente del placer de comerse un helado y de escuchar cómo hemos llegado a conocer el helado. Muchas gracias, Federico, el micrófono es tuyo. Gracias. Buenas tardes. Gracias por vuestra asistencia. Vamos a hablarnos de tú porque va a ser mucho más cercano entre todos, ¿no? Se preguntará o os preguntaréis por qué esa canción al principio de esta charla. Y se trata de una canción de Jimmy Durante, una persona muy comprometida con la felicidad de los demás, que fundó una asociación para niños discapacitados. Y entre sus mensajes decía que nunca se conoce a nadie que no sea feliz y coma helado. Eso ha sido un poco la base de la historia del helado desde su creación. Hacer feliz a la gente, obviamente haciendo negocio, ganando dinero, no se puede trabajar sin ganar dinero. Yo soy, como ha dicho María Ángeles, burgalés, pero soy alicantino de adopción, puesto que a los 16 años yo vine a Alicante y no he vuelto a ir. Después de mi profesión técnica como técnico de turismo en hostelería en Pueblo de la Marina, Elche, Benidorm, Alcoy, pues ya bien, me junté con los heladeros y empezamos a trabajar el proceso de creación de la empresa de Helados Alacant, que era una asociación de heladeros artesanos. Y ha seguido siendo hasta hace poco más de un año en que una multinacional la compró. Yo me jubilé y a los 5 años se vendió la empresa. No sé si debería no haberme jubilado, pero bueno, ahí está. ¿Por qué este libro? ¿Qué me ha movido a
escribir este libro? Pues lo que he querido es poner al alcance de todos, y teniendo muy en cuenta los heladeros, la apasionante historia de la evolución de un producto que tiene 4.000 años, y no nos lo podríamos imaginar, que tiene una antigüedad tan grande. He querido proporcionar el conocimiento del helado, que gusta a casi todo el mundo, y las vicisitudes que ha pasado, porque ha tenido momentos difíciles, momentos incluso de prohibición de consumo. Luego, si tenemos tiempo, porque hay solo una hora, lo podemos ir viendo a lo largo de la historia, como ya en Grecia y en Roma decían que no se podía comer helado, y después en Estados Unidos llegaron a llamarlo ice cream poisoning, envenenamiento por helado. Un presidente de Estados Unidos murió y dijeron que había sido por comer un helado. También he querido plasmar en la tercera parte del libro el ejemplo de unas familias heladeras, y aquí la provincia de Alicante tiene mucho que decir, porque ha habido dos centros, o básicamente uno, Ibi con los pueblos de alrededor y Gijona, primero eran uno, pero luego han tenido unas características distintas unos heladeros de otros, que han sido la base del desarrollo del helado en España desde finales del siglo XIX hasta nuestros días. Aquí en Benidorm, por cierto, disponen de heladerías de estos artesanos, Helado Sirven, como que muchos lo conocerán. Luis Sirven fue uno de los fundadores de esta empresa, y Helados Durá, también de Benidorm, Silvino Durá fue otro de los fundadores de la empresa donde yo empecé a trabajar en el año 1972. El proceso que me ha llevado a escribir el libro pues fue básicamente la creación del Museo del Helado en el año 1997 con motivo del 25 aniversario de esta empresa. Esta empresa entonces tenía 250 socios y eran todos artesanos. Ya había de Alicante y de todas partes. Primero empezaron de Alicante, pero después hemos tenido heladeros de todas partes. Seguramente aquí habrá personas de distintas provincias y como hemos podido ya ver, de Palencia, de Gijón, pues prácticamente conozco a todos los heladeros artesanos que fundaron las empresas en esas ciudades. Porque la creación del Museo del Helado no se basó solamente en la aportación de utensilios que utilizaban sus padres o sus abuelos en la fabricación del helado, sino que lo que busqué fue la historia familiar. Hicimos árboles genealógicos de todas las sagas heladeras que había, que eran socios de la empresa, algunos no socios también, pero conocidos, y eso pues era lo que yo decía, un museo con alma, porque tenía las verdaderas historias, lo que ellos habían contado. Cuando lo inauguramos hubo escenas muy curiosas de personas que decían: ¿y cómo sabes tú eso? Si yo ya ni me acordaba. Y es que unos me contaban lo de otros, otros lo de unos, y al final habían convivido todos en unas áreas geográficas y montamos la historia de todos conjuntamente. Eso pues nos llevó a la creación del libro, o a recopilar todas las historias que había recogido, más investigaciones que hice en distintos medios, y a esbozar un poco la historia del helado. La historia del helado empieza por el año 2000 antes de Jesucristo, en dos núcleos que entonces eran muy importantes, que eran China y Mesopotamia. Es curioso, aquí he puesto un ejemplo de lo que eran los obradores de los heladeros a principios del siglo XX, a mediados y ya en el segundo tercio del siglo XX, en el tercer cuarto del siglo XX. Al principio tenían unas garrafas de corcho con un recipiente de corcho con una garrafa de cobre dentro, que es donde ponían el producto, lo movían con una pala hasta que se congelara, cuando no lo movían con la mano. Eso fue el principio. Luego veremos donde no debo. El anterior. A continuación ya se fue mecanizando.
se seguían manteniendo las garrafas, pero quiero que se fijen en las garrafas de la foto del centro, porque eso es del año 1950 y ahora vamos a ver una del 455 a.C. Y ya al final pues, se va mecanizando, tiene mucha importancia la horchata en esta zona y se ponen las máquinas de fabricar horchata y las máquinas de fabricar helado. Si nos fijamos, si nos pasamos a la historia, en la imagen tienen la primera máquina de hacer helado que he conseguido, de la que he conseguido una fotografía. Se descubrió en una tumba de China en el año 433 a.C. y está compuesta de dos partes. He dicho que se fijaran en la otra. Tenían un recipiente de corcho y dentro otra vasija de cobre donde se ponía el helado. Entre medio de las dos se ponía hielo y nieve. Zheng Huiyi era el propietario de esta heladera. Tenía un recipiente de bronce, pero ricamente repujado, con serpientes, dragones, y otro recipiente interior también de cobre. Introducía el recipiente de cobre en el de bronce y alrededor ponía hielo y sal. Exactamente lo mismo que en 1950 hacían los heladeros españoles y los de todo el mundo. Tiene una tapa para que la sal no pase al helado y luego tiene una tapita pequeña para que no pierda el frío el helado. Esto lo utilizaban sobre todo para hacer sorbete de vino. Si nos fijamos en la otra cultura ancestral relacionada con el helado, es la mesopotámica. Y en la mesopotámica hay tablillas que hablan de construcciones, etc. Y una de las construcciones que han pasado a la historia en el helado y que hoy están estudiando los colegios de arquitectos y tecnólogos, porque nos explican que hace 2400 años existiera esto. Ellos lo llamaban el Yakchal o Yakdam, y era un componente, vamos a decir, una fábrica de hielo que se componía de tres partes. Tenía una balsa, figura abajo a la derecha, con agua, ahí marca que el agua está evaporando y congelando, un muro que lo protegía de los rigores del sol, la balsa siempre estaba al norte, y un pozo donde se guardaba el hielo que producía. Esto estaba en zonas semidesérticas. Entonces, por la noche bajaban las temperaturas hasta 18 o 20 grados bajo cero. Formaban una capita de hielo y esa capita por la mañana se recogía y se introducía en el pozo. El pozo tenía un sistema de recirculación, que es lo que está maravillando, de recirculación de aire y de drenaje, que hacía que el hielo se mantuviera y no se derritiera. Luego se fue extendiendo de Mesopotamia, a Siria, Persia, todo lo mismo, pasa a Grecia y Roma. En Grecia hay poca literatura. Luego veremos que la literatura romana, muchas de ellas en español, y también lo veremos. Pero, sin embargo, sí que están las sentencias de Hipócrates y Aristóteles que criticaban duramente a los griegos por el consumo de hielo dulce. Y al final, y decían en su escrito, y lo que me sabe mal es que nadie nos escucha. Eso ha parado mucho después. Alejandro Magno trajo de Grecia a los cocineros y heladeros y los tenía como gente muy principal a los que sentaba a su mesa. Y los soldados de Alejandro Magno, cuando conquistaron Persia, volvieron diciendo que habían estado en una tierra donde había miel sin haber abejas. ¿Por qué? Porque habían descubierto el tratamiento de la caña de azúcar. La caña de azúcar es originaria de hace 6.000 años de las islas del Pacífico. Los nativos lo llevaron a la India y de la India lo trajo Persia, que luego
a través de la invasión árabe, lo extendió a Andalucía, y de Andalucía fue a América, donde ha sido la principal productora y sigue siendo la principal productora de azúcar del mundo. Pues en Persia ya aplastaban la caña de azúcar, obtenían el jarabe ese meloso, parecido también, de ahí que los soldados griegos dijeran que era un país donde había miel sin haber abejas. En las fórmulas del helado antiguas es curioso porque siempre se dice que estaban hechas por miel, el helado le ponían mel, pero es que mel significa cualquier producto de miel o vegetal dulce de esa textura que se puede utilizar como alimento. En Roma se desarrolló muchísimo el consumo del helado y tenían recipientes especiales para construir. Ahí tenemos un ejemplo del columnivarium, que llamaban ellos, que se encontró en Pompeya. En este recipiente se ponía nieve y le añadían vino o trozos de fruta o productos para enfriarlo y luego poderlo consumir. El vino también lo colaban con el sacus nivarius, que era una especie de bolsa donde ponían el hielo, ponían el vino sin depurar y sin filtrar, y el vino salía filtrado y frío para tomar. Muchas de las sentencias que conocemos de Roma se deben a un español bilbilitano, o sea, natural de Calatayud, que vivió en Roma por los años 40. Él fue el famoso inventor de los epigramas, que se reía de todo. Muy bien, sí, es la vida más feliz, ¿no? Entre otras cosas decía, ¿cuándo voy a poder tomar vino y nieve sin que los médicos me lo prohíban? Alejandro Magno, que había traído los heladeros de Persia, decía que el helado era un manjar divino. Y precisamente en Macedonia era costumbre llenar unos recipientes con fruta y enterrarlos en la nieve. De ahí, eso dio lugar a lo que hoy llamamos la Macedonia, conjunto de frutas frías. Una de las cosas que hizo Marco Valerio Marcial, el español, en la Roma de los años 40, se quejaba de que se había equivocado de profesión, porque se había hecho escritor y eso no le daba dinero, no le permitía vivir. Entonces inventó lo que Irene Vallejo, no sé si han leído su libro El universo en un junco, llamaba la apolofeta, que era un catálogo de regalos para Navidad, para final de año, no para Navidad, por eso se celebraba, pero en Roma era final de año, se hacían los regalos. Y él decía que él hizo un catálogo para regalos para hacer los ricos o los ricos tacaños. Y como ejemplo del helado dice, para ricos, un bello frasco para tomar nieve y para ricos tacaños un orinal de barro. Tiene muchas sentencias que si repasan el libro de Irene Vallejo lo verán, que también es de maña y le dan importancia a este signo. De Grecia, pues a través de los emiratos, de los califatos, se hizo el helado y todas las costumbres de la alimentación extensivas al norte de África y a todo el Mediterráneo. Sobre todo entraron por Sicilia y por Andalucía, por Córdoba. Nos queda pensar de dónde vino el helado a Europa. Claro, si tenemos Persia y tenemos China, ¿quién trajo el helado a Europa? ¿Los árabes o Marco Polo? Los árabes vinieron a Europa por el 795 y Marco Polo vino 500 años más tarde.
Entonces, cabe pensar que mucho fórmulas y costumbres del helado entraron por Sicilia y por Andalucía. Por Sicilia, desde luego, veremos que la historia ha corroborado que había una cultura del helado muy importante. Y Marco Polo viene 500 años después y escribe el libro de las maravillas, que se ha llamado el libro de las maravillas, el Millón o los viajes de Marco Polo. Es curioso el nacimiento de este libro. O sea, Marco Polo vuelve de China cuando le deja el emperador mogol en 1295 y vuelve a Venecia, que era su país. Venecia está en guerra contra Génova, las ciudades-estado tenían guerras continuas entre ellas. Él va como soldado de Venecia, Génova gana la guerra y lo hace prisionero. Lo mete en los calabazos genoveses, donde coincide con Rustiello de Pisa, que era un escritor de libros de caballería. Entonces, de su convivencia en la cárcel, los conocimientos de Marco Polo y la imaginación y pluma fácil de Rustiello dan lugar al libro de las maravillas, que desde luego es una maravilla, pero no todo es verdad. Tiene parte del libro de caballería también. En esos momentos, el helado es consumido solamente en las cortes. No había nadie que pudiera consumir helado, salvo en Sicilia, que los agricultores y pescadores cogían nieve de Lerna y fabricaban sus helados y hicieron sus primeras maquinitas de hacer helado, igual que las que hemos visto. Un cubo de madera con un recipiente dentro y nieve y sal alrededor y a moverlo para que quedara cremoso. Es un ejemplo de que solo se utilizaban las cortes el primer o más importante heladero de Italia. Este señor que estaba en Florencia se llamaba Bernardo Buontalenti, era un hombre del Renacimiento, arquitecto, escultor, pintor, diseñador de fuegos artificiales, de ropa para teatro y cocinero. Entonces a este señor le encargó Cosme I, gran duque de Florencia, que preparara una comida para la legación española que le mandaba Carlos I de España, con motivo de nombrarlo gran duque por haberle ayudado en la guerra contra Francisco I de Francia. Y entonces este señor le dijo: haz un helado que deje como babéis la legación española, que sorprenda, que deje como tontos a los españoles que vienen en la legación. Y efectivamente hizo un helado, ahí está la fórmula y todo, que se quedó como nombre del helado fiorentino, que todavía se fabrica. Ese fue el primero. Otro personaje muy importante fue, Gerard de Tisaín. Este señor fue con la corte de Catalina de Medici a Francia y de Francia a Inglaterra e incluyó la leche en el helado. Eso era una novedad absoluta, nadie lo conocía. Entonces el rey de Francia le prometió no descubrir la fórmula mientras viviera el rey, a cambio de un salario de 20 libras anuales. Hasta que no murió el rey, no se conoció que el helado era diferente porque le ponían. Y una figura también muy importante es Procopio de Cotelli. Ahí vemos una fotografía del café Le Procop de París. Procopio de Cotelli era Procopio Cutò se llamaba, luego se cambió el nombre para que pareciera más italiano, como pasaba a los escritores. Era costumbre ponerse nombres italianos porque daba importancia. Entonces lo que hizo este señor, que era nieto de pescadores, hijo de pescadores, y él iba a ser pescador, heredó de su abuelo una heladera que ya hacían en Sicilia, como he dicho. Con la nieve de Lerna se fabricaban helados.
Y con esa heladera, cuando él consideró que la había perfeccionado, se fue a París. Y en París, después de muchas vicisitudes, estuvo trabajando con un inmigrante, y luego abrió el Café Le Crocop, al lado de la Comédie Française, en el que vendía helados por primera vez al público, sobre todo a los artistas que trabajaban, representaban en la Comédie, y a los clientes de la Comédie, a los que iban a ver las obras de teatro. Tuvo muchísimos privilegios por parte del rey de Francia y elaboró sus propias fórmulas y mejoró la propia maquinaria. Por eso Le Crocop fue el café de referencia en París. Es también curioso que estaba decorado con todos los elementos que compró de una sala de baños y masajes de segunda mano, que cerraron. Pero a pesar de las mesas de mármol y los grandes candelabros y todas las historias, se convirtió en un referente para los cafés que había en París a partir de entonces. Vamos a centrarnos un poquito. Italia ha sido muy importante en el helado, obviamente. Los italianos se extendieron por toda Europa y también fueron a América, sobre todo a Estados Unidos y a Argentina. En Estados Unidos es donde se desarrolla el helado industrial de forma más representativa. Y fueron los heladeros italianos los que lo introdujeron en un principio. Ahí vemos un grabado que está en el Museo de la Biblioteca de Nueva York, que nos representa un poco, y los textos que nos soportan nos dicen la controversia que había entre lo mismo que había pasado en Grecia con Hipócrates y el pueblo que no le hacía caso, nos pasa en Estados Unidos. Los gobernantes dicen que no se puede comer helado. Ya os he dicho que lo llamaban ice cream poisoning, envenenamiento por helado. Y el público y la prensa más vanguardista afirmaba en artículos como este que el helado es sano y seguro hasta para las muchachas y los niños. Eso pues, desarrolló mucho el helado. Un hito importante en la fabricación del helado fue la invención de la heladera, pero de manivela. Antes era un recipiente y había que irlo rascando con el cazo los chinos y con una pala de madera los españoles de principios del siglo XX. Y esta señora, Nancy Johnson, inventó la misma heladera que había, pero con una manivela que ya directamente iba dando vueltas y rascando. Ya se hacía el helado de una forma mucho más sencilla. Estamos hablando de 1843, o sea que es finales o mediados del siglo XIX. Esta maquinaria quería haber traído una, pero no me cabía la maleta para que la vieran, porque todavía existen reproducciones de esta máquina. Se ha venido utilizando desde 1843 hasta prácticamente 1960, 1970. Seguro que algunos de ustedes han disfrutado en su casa con estas maquinitas y que todavía alguien tiene maquinitas de estas para hacer helado. La ventaja es que simplemente dándole a la manivela se fabrica el helado de buena tela. A Nancy Johnson esto en toda su vida le produjo un beneficio de 1.500 euros, de 1.500 dólares. La nieve y el hielo han estado íntimamente ligados siempre al helado. Y aquí he hecho un poco un recorrido. Primero en China recogían el hielo de los lagos y los ríos y lo almacenaban en sótanos. Hemos visto el yakchal de fabricación de hielo de Mesopotamia. Luego surgieron los pozos de hielo y nieve, que es la figura de la derecha, en el que se iba recopilando la nieve de los montes sobre todo, y formaban capas de nieve, lo aficionaban, paja u hojas, hojarasca, otra capa, para luego, cuando llegara el verano,
poderlo cortar y llevar para consumir. Hubo mucha legislación en este sentido. Una legislación obligaba a quien se comprometía a tener la nieve a tenerlo hasta que nevara el siguiente año. Desde que empezaban a venderlo en marzo o abril, tenía que tener nieve disponible hasta que volviera a nevar en noviembre y diciembre. Claro, eso suponía sanciones si no se consumía. Y tenían que tenerlo disponible las 24 horas al día. Porque obviamente no era para hacer lag. Pero es que la nieve era un elemento esencial para el tratamiento de enfermedades. Como ya Hipócrates había aconsejado que se utilizara la nieve para las torceduras, para tratar muchas enfermedades. Luego veremos también cómo se inventaron las máquinas de la nieve precisamente para los hospitales, para poner frío en los hospitales. Tanto los romanos como en América, en la América precolombina, tenían sus dioses de la nieve. Kíone era la diosa de la nieve en Grecia y Roma, y Itacoriupi era el dios de la nieve en la América precolombina, que gobernaba el mundo durante 3 meses. Hubo una persona en el norte, en Boston, en la zona de Boston, que contempló la posibilidad de vender el hielo del norte de Estados Unidos en los países donde hiciera calor. Este señor se llamaba Frederick Tudor y empezó a recopilar, trayendo inmigrantes de Irlanda, cortar el hielo con sierras, cortar el hielo de los lagos para vender. Lo envolvía en serrín en un barco. Pero nadie le quería hacer el transporte porque era una mercancía muy rara y que cuando se derrita se va a hundir mi barco. Tuvo que comprar en un barco, hacer los primeros transbordos, se fue a la cárcel porque no pudo pagar a los que le habían prestado el dinero, pero siguió luchando y llegó a poner hielo en Calcuta, a 26.000 kilómetros de Boston y 4 meses de viaje en un barco. Hay una referencia del diario de Calcuta en el que dice que hay que tener en la memoria a este señor que con su trabajo consiguió que en Calcuta tuvieran nieve que no conocían, nunca habían visto. Se desarrolló rápidamente porque enseguida hicieron almacenes de hielo, porque un problema que había era si él tenía hielo, pero luego cuando llegaba no tenían dónde almacenarlos y tuvo que inventar los almacenes de hielo del transporte. Y llegó a llamársele el rey del hielo. En América empezaron enseguida las grandes fábricas. Aquí tenemos un ejemplo de la fábrica de Jacob Fussell, de Fussell Company, y otro ejemplo de Breyer Ice. Jacob Fussell era un lechero, entonces la producción de leche tiene unos altibajos en el año muy grandes, cuando tiene mucha producción no le daba salida y luego cuando tenía poca producción no podía atender a sus clientes. Este señor recogía leche de todas las granjas de alrededor y al ver que le sobraba leche se le ocurrió hacer una fábrica de helados. Y fue la primera fábrica de helado que se hizo en Estados Unidos y que repartía con carritos similares a ese que está en el museo de su fábrica. Luego, la fábrica de Jacob Fussell la compró Breyer y fundó la Breyer Ice Company, que utilizaba autobuses urbanos desechados para transportar las garrafas de helado, los corchos que decíamos, a todos sus clientes. Las fábricas de helados eran una batería de maquinitas como las que había inventado Nancy Johnson, pero grandes, y entonces en vez de tener una de abajo la había puesto arriba, para que fuera más fácil de mover. Hasta que Clarence Bock, que era un inventor, inventó los detectores de los torpedos, por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial. Inventó lo que llamó él el
Fogg Instant Freezer, el congelador continuo de helados. La esencia es la misma que ha estado toda la historia. Un recipiente exterior y en medio, antes le ponían nieve y sal, y luego lo que le puso es frío ya, que ya se había inventado, frío seco, frío por amoníaco. Entonces creaba una cámara fría, no con nieve, sino con evaporación de amoníaco, y en medio, el recipiente de cobre que tenían antes, lo hizo de acero y le puso un batidor muy potente, de forma que entraba el líquido por la parte de abajo y conforme iba subiendo, impulsado por una bomba que tienen en el dibujo de la derecha, iba enfriándose hasta que se congelaba totalmente y sale el helado sólido. Este sistema es el que se utiliza todavía en todo el mundo para fabricar helados. Entra el líquido por el final del cilindro y sale por el principio ya sólido para envasar. También inventó el señor Fogg el sistema de inyección de aire. El helado, un litro de helado no pesa un kilo. Eso todos somos conscientes, ¿no? Pero puede pesar 450 gramos, que es lo mínimo que exige la legislación española, o 750 gramos. El helado batido natural con las heladoras antiguas pesa 750 gramos, porque se esponja solo, pero hasta cierto punto. El invento de Fogg incluía una inyección de aire, con lo cual el producto podía salir en litro con 450 gramos de peso. Este es el gran negocio de algunas fábricas de helados, que el helado no pese ni un gramo más de lo que diga la ley. Por lo menos, mientras no tengamos que pagar el aire, luego ya veremos. Ahora vamos a repasar un poquito las presentaciones que ha habido del helado. Empezamos por, primero el helado, pues con la misma pala se ponía en el recipiente, normalmente un cucurucho de papel o un vasito que se llamaba penny link, un vasito de cristal gordo, de vidrio gordo, que los heladeros ponían, sobre todo cuando empezaron los kioscos, y lo daban al cliente, el cliente termina de tomar el helado, lo devolvía, algunos le pasaban la lengua porque estaba muy bueno, y el heladero del kiosco lo volvía a llenar otra vez, porque como no tenía agua, o como decían en Londres, si lo lavo en el río es peor que si no lo lavo. Eso dio motivo a la extensión de enfermedades y muchas prohibiciones de su consumo por parte de las autoridades. Entonces, Alfred Louis Cray, que era un lector, inventó, había estudiado en la institución en que la inventora de la heladera formaba parte, que lo que hacían era formar a los esclavos libertos. Este señor era esclavo liberto, inventó lo que hoy llamamos sacabolas, no sé por qué se llama molde italiano, porque lo inventó un americano, un esclavo americano prácticamente. Con eso consiguió que se pudiera dosificar el helado con una sola mano, mientras en la otra tenían el recipiente donde poner. Este invento ha perdurado sin ninguna modificación 120 años. Luego surgió el Ice Cream Sandy, que era la copa de helado. La copa de helado se inventó para darle mucha más presencia y se llamaba Ice Cream Sandy porque era tan cara que solo se podía consumir los domingos. Era el helado, luego le ponían champán, una guinda y lo servían los domingos después de los oficios. Solamente se servía los domingos después de los oficios. Cuando ya se extendió su consumo a todos los días de la semana, cambiaron el nombre de Sandy por Sundae, para que no tuviera la connotación de no poderse consumir otros días. Al lado vemos el vasito de barquillo.
El vasito de barquillo lo inventó Italo Marchionni, que era un italiano, un inmigrante italiano, que tenía carritos en Wall Street. Él utilizaba los vasitos de cristal, los penny leaves que decían los ingleses. Llenar, dar, recoger, llenar, dar, recoger. Muchos se rompían, otros se perdían y las autoridades estaban continuamente detrás de él porque transmitía enfermedades a través de los envases. Entonces inventó lo mismo, pero de galletas. Decir inventó es mucho, porque ya hay una señora francesa que ya había dicho que el helado convenía servirlo en recipientes. No decía que eran de barquillo, decían que era de almendra molida, de harina de almendra, pero ya estaba inventado. Esto supuso tal éxito que dejó de fabricar helado y se dedicó a fabricar vasitos para vender a todos los heladeros. En la feria de San Luis se inventa también el barquillo, el cucurucho, que ahora vemos tan común tomar por las calles. Esto fue, bueno, hay muchos que se dice que son los padres del cucurucho, que lo han inventado ellos, ¿no? Como todas las cosas. A mí la historia más convincente y más bonita es la de un heladero que se llamaba Fornachou y un fabricante, un sirio que fabricaba la Zadavia, una especie de galleta, de barquillo de galleta. Estaban los dos en la feria de San Luis y tenían los puestos uno al lado del otro. Uno vendía helado y otro vendía los barquillos calentitos, recién cocidos, recién tostados con dos planchas. Hacía tanto calor que el heladero se quedó sin papeles parafinados, que es donde servía el helado, y el barquillero no vendía ni uno. Entonces le dijo, ¿y por qué no te envuelvo yo el barquillo? El barquillo se enfría cuando pongas el helado y se lo damos a la gente. Y así nació el barquillo de helados, que fue otro éxito. El invento del polo, el popsicle, que tenemos ahí, popsicle, es obra de un niño de 11 años. Se dejó un vasito con el refresco, por la noche se lo dejó con el refresco, y la varillita de madera de moverlo en la ventana de casa, y cuando amaneció por la mañana se había congelado. Lo cogió y dijo, esto es una maravilla para comérselo. Entonces lo presentó a sus amigos y así nació el polo. Posteriormente hizo una gran fábrica de polos y él lo llamó Epsicle, porque se llamaba Epson, pero su padre le aconsejó cambiar su nombre y poner el de Popsicle. Otro invento posterior es el Eskimo Pie. El bombón era, esto lo inventó un Christian Ken Nelson, un sueco, que también estaba en Estados Unidos, en colaboración con un fabricante de chocolate, porque es muy difícil bañar un helado con chocolate y que no se caiga. Entonces, en colaboración con los dos, inventaron el Eskimo Pie, que lo patentaron, pero dejaron plena libertad a quien quisiera fabricarlo, con lo cual perdió la patente enseguida, porque ya era del dominio. Y no he querido dejar sin mencionar la fruta rellena, la cáscara natural de fruta rellena de helado, que es invento de un español, de un menorquín. Fernando Sintes ideó la forma de vaciar los limones y las naranjas, hacer helado con el zumo y volverlo a rellenar y venderlo como postre. En paralelo al desarrollo, cuando ya la nieve empieza a estar contaminada, los ríos empiezan a sufrir las consecuencias de la industria y el hielo no se puede consumir, empieza el desarrollo de las máquinas de hacer frío, el frío artificial, frío tecnológico. O sea, pasamos del frío de la naturaleza, nieve o hielo, al frío tecnológico, producido por máquinas. Hay una infinidad de estudios y de desarrollos de personas que fueron inventando cosas, pero me he parado en el primero, que es John Gorrie, que era médico
Era médico que trataba enfermedades tropicales en Florida. Y para evitar que se transmitiera la enfermedad, enfriaba las salas del hospital con bolsitas de hielo, con cestas de hielo que le servía a Frederick Tudor desde Boston, pero no siempre llegaban. Entonces empezó a idear la forma de producir hielo él mismo y evaporando gases, bueno, líquidos, evaporándolos en un circuito cerrado, consiguió fabricar hielo para su hospital. Ese fue uno de los inventos primeros de la máquina de hielo. Posteriormente, Ferdinand de Carré ya inventa un sistema de compresión de gases y amoníaco, con lo cual consigue fabricar hielo, lo presenta en Londres y la máquina que hizo fabricaba la cantidad de 200 kilos a la hora de hielo. Y eso lo hace cualquiera, pero no dejó de ser un paso importante. Y es muy significativo Charles Albert Tellier, que es el señor que produce un sello, la República Francesa, que fue el que puso en el primer barco una cámara frigorífica con hielo. El primer viaje que lo hizo a La Habana, se le estropeó, y el segundo fue el mismo, porque nadie se lo sabía reparar. El segundo ya fue el mismo, hizo un recorrido por Montevideo para traer carne, para llevar y traer carne. Llevó carne fresca de reses recién sacrificadas, y cuando llegó al destino todos pensaban que olería y que estaría estropeada, y no era así. Llegó la carne en perfecto estado. Este señor desarrolló el transporte frigorífico entre Sudamérica y Europa, libró a Europa del hambre e hizo ricos a los sudamericanos. Él murió en la miseria, pero su obra pues, fue esencial para Europa, sobre todo para América también, pero para Europa libró del hambre en un momento muy importante. También se ha desarrollado, para consumir el helado, el frigorífico casero, para el desarrollo ha sido muy importante. Y aquí tenemos un ejemplo de los frigoríficos, las neveras, vamos a llamarlo neveras, que se utilizaban. En el siglo XV en China ya tenían esas neveras. Eran unos cajones de maderas nobles, con el interior de estaño, que les servía de almacén, de helador y de aire acondicionado. Los tenían preparados con unos orificios de salida del aire, drenaje del agua para que pudiera enfriar la habitación, conservar alimentos y mantener el hielo para fabricar helados. El siguiente, que es un dibujo, me he permitido poner solamente el dibujo porque es muy curioso. Este señor se llamaba Thomas Moore, era un ganadero americano que servía mantequilla y se le derretía. Entonces inventó una nevera, que era una caja de cartón, una caja de madera, forrada con piel de conejo, para aislar, que le mantenía la mantequilla en relativas buenas condiciones de estar consumo. Pero es curioso porque invitó al presidente de los Estados Unidos, Jefferson, a ver su invento. Y Jefferson compró una nevera, le costó $13, lo que llamaban Icebox. Y detrás del dibujo, el dibujo representa lo que Jefferson estimó que había comprado, y le añade el precio, pagamos $13, y lo he enviado para que vean lo sencillo que era en el siglo XIX, cuando en el siglo XV los chinos ya tenían sus cajas preparadas dentro. El mismo que inventó, que puso los frigoríficos en los barcos, Tellier inventó también una nevera, con toda la maquinaria debajo y un poquito de sitio encima para poner los alimentos, donde enfriaba. Que fue luego se fueron desarrollando, en 1900, ya entramos en el siglo XX, claro, el frigorífico ese, de al lado de los de color azul, es de 1913, lo llamaban Domestic Electric Refrigerator,
y se producía frío, la maquinaria la tenía encima, producía el frío para mantener los alimentos. Ese producto se perfecciona, un poquito a la derecha y un poquito más abajo, con el ISCO, que es lo mismo que el anterior, pero tiene una bandejita que fabrica ya cubitos de hielo. Y luego ya Kelvinator fabrica el monitor top, que se ve allá a la derecha, que se llamó monitor top porque la parte de arriba era similar a un destructor de la Armada Americana que se llamaba The Monitor, Use Monitor. Estados Unidos ha sido el país que más ha desarrollado el helado y hoy es el primer país en consumo de helado, consume 25 litros por habitante de año, nosotros estamos consumiendo 6 o 6,5. ¿Por qué? Bueno, llevamos ya la hora, ¿no? Voy a intentar ir un poquito más antes. En el 1920 en Estados Unidos se publica la ley seca. Prohibía tomar bebidas alcohólicas o comerciar con bebidas alcohólicas. Entonces, esto supuso un avance muy grande. Es interesantísimo la historia de la ley seca y lo que se planteaba con ella, pero no da tiempo. Un avance muy importante para la industria del helado, porque los lugares donde se vendía licor pasaron a ser salas de soda, se llamaban salas de soda, donde vendían helado. En 1920, cuando se publica la ley seca, es curioso que vemos en Ellis Island, que es donde llegaban los inmigrantes a Nueva York, a dos familias de Ibi, Serralta Verdú y Verdú Bow. La señora y el marido eran hermanos. La esposa de Serralta y el marido de Bow, Concepción Bow, eran hermanos. Llegan el mismo año que se publica la ley seca. Tuvieron toda una serie de inconvenientes para entrar como los inmigrantes en todas partes. Pero al final hicieron su vida, pasaron sus años en Estados Unidos y volvieron importando a España los montes de polos. Y vamos a centrarnos ahora un poquito en el helado en España, voy a intentar ser un poco más rápido. Ya hemos hablado de Marco Valerio Vidal y sus epigramas, ¿cuándo voy a poder comer helado y beber vino sin que me lo prohíban los médicos? En 1313, antes de que Marco Polo llegue a Venecia, aparece en Valencia un libro que se llama El Llibre de Sensoví. El título completo es Llibre de Sensoví, recetario de comida valenciana medieval. Y en él encontramos lo que llamamos las horchatas. Horchata se deriva de la palabra latina ordeata, que significa hecha de cebada. Entonces se aplicó a todos los productos que se hacían moliendo frutos secos y mezclándolos con agua y con azúcar. En este libro aparece la llet d'ametlles, leche de almendras, ordiat, avenat, amido y avellanat. Son las horchatas de aquella época. La llet d'ametlles, esto es el índice de temas tratados en el libro, y en la segunda parte en la segunda columna de la hoja a la derecha está llet d'ametlles, que se utilizaban en muchas comidas, para el final de muchas comidas. Surgen así las horchatas, sobre todo en la zona levantina. Aquí tenemos una de las primeras recetas de horchata, llamaban agua helada de horchata. Esto es gentileza de Luis Martínez, de la colección Espínola, y podemos fijarnos que en ese momento la horchata se hacía con almendras peladas, pepitas de melón, piñones y azúcar y agua. Y en la parte de la derecha es curioso que dice otra receta en el 1745. Esa es del 1748
y se basa en otra de 1745 a.C. Hago un recorrido, en el libro hago un recorrido por algunas provincias que tienen cosas muy curiosas sobre el helado, y este que representamos aquí es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Coruña. Había un heladero en Orense que se llamaba Enrique Acuña, que presentó una lista de precios para que la aprobara el ayuntamiento, el concello de Orense, y el concello se la denegó. Entonces recurrió a la audiencia provincial y más tarde a la audiencia de La Coruña con frases tan curiosas como mis desgraciados antecesores se han arruinado en su intento de vender helados. Su uso es puro lujo, que solo toman los sujetos pudientes y no los de baja esfera. Y así tiene una serie de curiosidades en sus exposiciones que, bueno, para los abogados serán dignas de leer. Ganó el juicio y le tuvieron que permitir poner en los precios del helado que él consideraba que tenía que poner. Bueno, como ya os he dicho, en España hubo tres núcleos de desarrollo de heladeros. Uno fue Ibi y las poblaciones de alrededor, Onil, Castalla, Ibi, Bañeres. Otro fue Gijona y otro fueron los Valles del Pas, en Santander. El desarrollo del helado está íntimamente ligado, por tanto, a la provincia de Alicante. Tenemos la mayor parte son de Ibi, de heladeros antiguos, eran de Ibi y de Gijona, que pasaron de explotar los pozos de nieve a fabricar primero helado líquido y luego el helado sólido. En primer lugar, al principio iban a Gibraltar, Argelia y Marruecos francés, porque en España no había dinero para comprar helado, entonces iban a las colonias extranjeras. El caso de Gibraltar es curioso porque cuando volvían con monedas de oro a Ibi, y eso hizo que muchos quisieran ir a helar. Muchos pasaron por Gibraltar y luego por las otras colonias. Y hay un producto, que no sé si algunos de vosotros lo habréis oído, el chambi. Dame un chambi. Sí. ¿Suena a alguien? Claro, claro. Pues el chambi es un producto típicamente de Ibi, que se llama así porque los ibenses que volvían de Gibraltar decían: ¿y tú qué es lo que más vendes? Dice: pues yo lo que más vendo, lo que más me piden son sándwich. Pero claro, no lo decían en inglés, lo decían en andaluz, chambis. Y así se quedó el nombre chambi para un producto que luego fabricaron los utensilios para rellenarlos, que era una caja con unos muelles y unas marcas. Según el precio que se querían pagar, se bajaba más o menos la marca para que pusiera más helado, se ponía otra galleta encima y le daban una galleta debajo, lo rellenaban con pala, según ¿cuánto dinero tienes? Pues 10 céntimos, pues 10 céntimos, otra galleta y tal. Un real, pues bajaba más el muelle y se ponían el real. La palabra chambi, la primera vez que se ve es en la prensa de Orihuela. Estaba en el lenguaje popular, pero no estaba escrita. La primera referencia escrita es en la prensa de Orihuela. Bueno, aquí he puesto un poco pues, el espíritu, he querido resaltar el espíritu de los ibenses, de equipo, que luego dio lugar a la empresa que estamos diciendo. Estos son los famosos kilométricos, no sé si alguno lo ha conocido. Antes, para tener billetes baratos de tren, había que hacerse un kilométrico familiar, con la foto de toda la familia, y tenían los descuentos. Este es un kilométrico de una familia de Ibi. ¿Por qué en Ibi se desarrolló tanto el helado? Es una pregunta muy curiosa. Es que había una figura en el pueblo
que era el llanter, el hojalatero del pueblo, el que hacía las canalizaciones de los tejados y el que arreglaba las ollas cuando se hacía un agujero. Este señor, que luego fundó Juguetes Falla, importantísima fábrica de juguetes española, a los jóvenes de Ibi que querían ir a helar y no tenían dinero, les daba el corcho, la safa que llamaban ellos, una jofaina para lavar los utensilios y el gatito, para que se lo pagaran cuando volvieran de helar. Y así muchos ibenses pudieron ir por toda España a hacer helados y a vender helados. Otro foco importante de heladeros fue Gijona. En Gijona, más que heladeros, eran turroneros y de turroneros pasaron a heladeros. Tiene cosas muy curiosas, tenía cosas muy curiosas, por ejemplo, cómo elegían el pueblo donde ir a helar. No me extiendo porque es muy largo, y bueno, si lo quieres ver en el libro lo pueden encontrar. Utilizaban un manual que se llamaba Daily de Daily, que daba las características de cada pueblo de España, si tenían agua potable, si tenían escuela, y al final ponían, y si tienen tren, y si tienen estación de tren, es ya el nada más, ahí es donde nos vamos. Y vamos a centrarnos un poquito en los pasiegos. En el Valle del Pas, en las montañas de Santander, en San Petersburgo, toda la zona esa, surgieron los barquilleros. Había muchos barquilleros que se iban a vender barquillos por el norte de España y sobre todo Francia. En el libro mantengo la tesis de que posiblemente esos pueblos de las montañas, encerrados en las montañas, son descendientes de los judíos expulsados por los reyes católicos, que se quedaron en las montañas y se quedaron un poco encerrados por miedo a la Inquisición. Me lo decía una heladera que tenía muchísimos años y ya murió, pero he intentado verlo y sí que hay un edicto de Isabel II expulsando no expulsando, sino controlando a los descendientes de judíos en un pueblo, el pueblo de Burgos, que está lindando con el Valle del Pas. No me acuerdo el nombre exactamente. Entonces es posible que sean descendientes de estos y que eso les llevara a extenderse, a vender barquillos y helados por Francia, Holanda y Bélgica, donde habían ido expulsados donde se habían refugiado los judíos que habían huido por el puerto de Santander. Hay anécdotas curiosísimas también de los pasiegos. Una de los temas interesantes sobre ellos es el carrito que hay a la derecha, el segundo, y es que en Francia pintaban los carritos y los bombos de barquillos con temas de corridas de toros, la bandera de España y temas típicamente españoles. Porque era tal la fuerza que tenían los helados hechos por los españoles que eso les vendía. Después fueron castañeros. En el invierno fabricaban castañas y sus máquinas de vender castañas eran especie de máquinas de tren que todavía se ven en Santander y en Albacete hay un santanderino que tiene una máquina de castañas de ese tipo y en muchos de otros lugares similares. Ya de evolución de la venta no voy a extender más porque creo que ya me he pasado, pero vemos cómo se pasa de vender con una garrafita en las playas y en las calles, a luego los carros. Aquí tenemos unos carros, estos son de Asturias, carros, los jovencitos, una colección de carros saliendo para vender en Valladolid, luego se pasa a el carro tirado por caballos, luego se pasa a los kioscos, las heladeras, las heladerías y los franceses sobre todo
enseguida mecanizaron los sistemas de venta para poder llegar a todas partes. Los franceses no, los santanderinos en Francia. Es curioso que la primera mujer con carnet de conducir que llegó a Santander se lo había sacado en Francia, donde estaba helando. Bueno, las sagas, ahí luego pongo las sagas heladeras, hay familias de heladeros, por ejemplo, los dos heladeros de Benidorm están en el libro, porque sus ancestros fueron los que iniciaron el negocio, gijonencos y pasiegos. Ya, más. Abrimos un juego de preguntas por si alguien quiere aclarar algo, Primero ampliar. la abrimos. De primera parte. Hablas mucho de IBI, pero viajando por ahí por España, me creo, hace muchos años, en muchos sitios siempre era el helado de la gijonenca. No he tenido tiempo que extenderme tanto, pero la industria del helado artesano empieza en IBI. Uno de los motivos es el que os he dicho, que tenían fácil los jóvenes que no tenían nada, tenían los utensilios para ir a helar. Los gijonecos, cuando empezaban las mieles, estaban enfrascados en el turrón. Estaban haciendo turrón. Pero en verano vendían helado y entonces en octubre se iban a hacer el... Claro, pero esto no es en el siglo XIX. Cuando empiezan en el siglo XIX son ibenses. Los ibenses, ante la falta de mano de obra del pueblo, empiezan a coger de Gijona, de Castalla, de Tibi, de Onil, de Ibi, y van formando heladeros. O sea, lo que pasa es que los gijonencos, y sobre todo las gijonencas, han dado un espíritu especial al helado. Cuando se dieron cuenta de que el turrón solo lo vendían en Navidad y surgieron las grandes fábricas, los trabajadores estaban libres después de la campaña del turrón. Entonces aprendieron a hacer helado y vieron que era complementario, perfectamente complementario el helado del turrón. Y entonces se extendieron las heladerías gijonencas. El gijonenco estaba en el helador, fabricando el helado, y la esposa o las hijas estaban en el mostrador vendiendo el helado. La mujer gijonenca siempre ha ido con su delantal blanco lleno de puntillas y cambiado en cuanto tenía la más pequeña mancha. Eso le ha dado una impronta, además de buen producto, la buena imagen de la heladería, y ha habido muchísimas familias gijonecas, así como yo, pues puede haber habido 100, 150 gijonecas, ha habido más de 300 familias que han salido al área. Son posteriores, pero no menos importantes. Y sí que son con una imagen muy especial. Muy especial, yo digo, de la mujer gijoneca. Una pregunta. ¿Qué opinas de esto que ahora se hacen helados de morcilla? Bueno, yo opino que eso sale en la prensa. Eso sale en la prensa. Hacer el helado normal no sale en ningún sitio. Entonces, para que sepan que la heladería existe, pues hacen helado de fabada el primero que se hizo fue de fabada en Asturias. ¿Y de queso cabrales? Entonces, ¿qué dicen los heladeros? Pues que es muy bonito, pero que no se vende. Es publicidad. Es una forma distinta de hacer publicidad de un establecimiento. Pero no sé. Bueno, y los helados italianos, o sea, familias italianas que Bueno, sobre todo en Andalucía, El helado italiano o el gelato... Es que llegaron familias italianas. el Pero helado bueno, italiano es... Bueno, el helado italiano y muchas cosas italianas son especiales, sobre todo en cuanto a la presentación y a la vista. Saben conquistar a Europa. El helado italiano
pero que llegaron aquí no sé en qué año, muchas familias españolas, sobre todo por Andalucía, que yo conozco. Hay muchos, o sea, los heladeros italianos, a finales del siglo XIX, hubo una epidemia en Italia que se destruyó todo ahí, y entonces emigraron en grandísimas cantidades a toda Europa. Fueron muy importantes en Alemania las heladerías italianas eran importantísimas, fueron importantes en Inglaterra, en Francia y en Argentina. Y en América también fueron muy importantes, pero en América les han obligado a americanizarse. Incluso los italianos en América se cambiaron el nombre, porque si no, no eran bien vistos. Pero la heladería italiana y el helado italiano tiene, vamos, merece una charla solo para el helado italiano. Y otra cosa que pasó con los de IBI es que tenían marcas diversas. Eran la Ibense, la Flor de Valencia, los valencianos, la valenciana. No tenían marca unificada, así como en Gijona, hasta que una empresa compró la marca y prohibió ponerla, todos eran a Gijona. Sí, una cosa curiosa de Gijón es que hay tanta gente que va a helar que hay dos fiestas de moros y cristianos. Una en verano, que es la normal y la tradicional, y otra en invierno para las familias que han ido a helar por toda España, que tienen sus fiestas. Claro, es que en verano están trabajando. Y además que donde hay una gijonenca, esa manda. Para poner otra gijonenca tienen que solicitárselo a esa misma familia. Sí, vamos a ver, eso es siempre que sea de la empresa la gijonenca. Vamos. Sí. Es que en Alicante, en la provincia de Alicante se fundaron dos empresas. Helados Alacán y Helados Ingiesa, que luego compró la marca gijonenca. Entonces, así como Helados Alacán se fundó con igualdad de todos los socios, curioso, en Helados Alacán ya se ha vendido, pero eran 350 socios y cada socio tenía una sola acción. Un voto en las juntas generales y el poder de una persona en toda la junta. La fábrica fundada en Gijona la fundaron 21 heladeros que iban a helar en Cataluña. En Cataluña eran los gijonencos y en Gijona los catalanes. Y ellos hicieron una estructura de empresa en que ellos tenían todo el poder. Y los que entraran después tenían que cumplir las normas que estaban en los estatutos, y una de ellas era que para que alguien pudiera montar una gijonenca o vender helado en una población o zona donde hubiera un fundador, tenía que tener la autorización del fundador, y si no, no lo podía hacer. Y lo tiene que tener todavía. Otra pregunta que me surge es, ese niño tan listo que inventa el polo es un precursor del chupachú, y sin embargo el chupachú tarda mucho en aparecer. ¿Cómo nadie se dio cuenta del negocio de poner un caramelo con un palito? Yo creo que Epperson, el niño Epperson, más que listo, tuvo suerte. No, suerte no, porque esos fenómenos se lo debió ver mucha gente. Sí. De dejar algo en la carrera y que estuviera el aire, nadie se fijó en el potencial. Lo que tuvo este niño, Miriam, fuera, es la idea de eso, no perderlo, sino promocionarlo y darse cuenta de que era importante. El chupachus es muy elaborado. El chupachus es muy elaborado, eso ha sido muy trabajado para lograrlo. Sí, pero nadie se dio cuenta del potencial de un caramelo, igual que un polvo, se podía hacer igual. No, nadie se dio cuenta hasta el inventor de la chupa. Sí, pero pasó mucho tiempo. Para mí, Sí, vamos, sí, yo sí. no digo ese medio. Hay muchas cosas que ha pasado mucho tiempo hasta que Es cierto que el helado no tiene pérdidas. ¿No tiene qué? vamos a ver. El helado, cuando el helado se congela, el mantenimiento es larguísimo. Entonces no da tiempo a estropearse. Un helado cuando pierde frío ya no se puede consumir, pero manteniendo el frío no tiene pérdida, no pasa como en el yogur,
con la leche que se estropea, el fabricante de leche o el distribuidor de leche que hemos dicho hizo fábrica de helado porque la leche se le estropeaba y el helado congelado ya no se le estropeaba, no se estropea. Entonces, teóricamente no tiene peligros. Pero en las fábricas, un frigo, una de estas marcas industriales donde tiene ese proceso de fabricación. Y yo he visto que helados que les faltaba un trocito o que era del dedo, que salían ahí, caían todos a un cubo. Y decíamos, oh, qué pena, déjenos coger. Y decía, no, porque esto no se pierde. Eso se reprocesa. Se reprocesa. Se reprocesa normalmente a chocolate. Cuando hay mezclas, a chocolate. Porque el cacao absorbe los sabores que puede haber de distintas mezclas. Hay algunas mezclas que no se pueden reprocesar a chocolate, pero normalmente o se reprocesa al propio producto, se vuelve a hacer el circuito de pasteurización, homogeneización, congelación, con lo que ha salido, o si hay alguna mezcla, pues se reprocesa a chocolate. Yo creo que te tenemos que invitar otra vez porque las calorías y a veces nos echan. El problema es que nos echan. Bueno, yo te haría otra pregunta, porque el chocolate cuando se inventa llega un momento en que la Iglesia lo prohíbe. Hay tanta afición al chocolate que la gente va a misa con su vaso de chocolate. ¿Y por qué en la Edad Media se prohíbe el helado? O en la propia Estados Unidos, que hay gente contra el helado. Ahora a ver, el helado se prohíbe porque el sistema de venta no era sanitariamente correcto. Pero hay una cosa muy curiosa, cuando inventaron las máquinas de hacer hielo, el Papa Clemente VI dijo, han inventado la nieve, y eso es cosa de Dios, no sé dónde vamos a llegar, van a llegar hasta inventar sangre. Bueno, yo creo que ha sido muy dulce, muy atractiva, ¿no? No ha dejado de estar atentos todos y que menos que entregarte un pequeño obsequio por parte de nuestra asociación, que es una pequeñez, pero para que tengas un recuerdo. Y ahora, el que quiera, yo voy a comprar un libro porque lo quiero dejar para la asociación, otro lo llevaré para la biblioteca de Benidorm, que me parece que debe de tener un libro, y también yo voy a comprar uno con mi amiga, que se acaba de marchar por cierto problema, que es de Ibi. Que había venido precisamente a escucharte con atención, pero se ha tenido que marchar. Si alguien quiere también comprar algún libro, pues lo tenemos. Yo quiero que me pongas tres. Y me lo vas a firmar con la pluma que te acabamos de regalar. Creo que tiene puesta, ¿no? Pepa, está puesta, ¿no? Es bonito. O sea que yo creo que lo vas a ver. Esto es